Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Lo primero que quiero es desmitificar eso, que seguro que si buscáis la palabra acabador o acabadora con el segmento historia, os va a salir esa imagen de las primeras. Esa imagen es errónea, esa imagen es un fake, esa imagen no es real. No es real en cuanto a la en cuanto a la maza, no en tanto en cuanto a la vestimenta. Para empezar por un principio, los acabadores serían algo así como las personas que acaban con la vida de una persona que esté agonizando. Vamos a empezar por lo que no es, ¿vale? Al principio, en el siglo XIX, voy a girarme para acá, si no me voy a romper la cabeza. Desde el siglo XVI, al menos en el Reino de Murcia, se encuentran protegidos desde el propio Santo Oficio, desde la propia Iglesia. Se ha podido documentar, en cierta manera, que estaban auspiciados dentro de los diferentes apartados de los oficios que tenía la propia Inquisición, desde porteadores, desde abogados, desde fiscales, desde médicos, desde carceleros, acabadores incluso. En ocasiones el reo, cuando estaba sometido llegado a la fase de la tortura, en muchas ocasiones esa persona acababa relativamente mal, y en las ocasiones que se encontraba reconociendo el pecado por el que estaba siendo juzgado, la Inquisición en ese sentido le daba una buena muerte y llamaba al propio acabador. Os estoy hablando siempre de la zona del Reino de Murcia, que nos metemos incluso entre la zona de Elche y Alicante y Almería. Son personas con dones especiales otorgados por la divinidad. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que un acabador debe de demostrar que la gracia de Dios está con él y que además tiene que tener una serie de características las cuales le ayuden en su quehacer diario desde el punto de vista del acabador. Debe de poder contactar con el más allá, ahora os explicaré por qué. Debe de tener un contacto directo con la Virgen María, con Jesucristo, y debe de conocer también las principales plantas, vamos a llamarlas medicinales, para poder terminar el rito del acabador de una manera digna e indolora, que también esta parte es muy importante. Se suponía que eran personas que estaban entre el cielo y el infierno. Esto es bastante interesante porque al estar constantemente acabando con la vida de personas, al fin y al cabo, tenían que estar a bien con Dios, pero muy de cerca, muy seguidos de cerca por esos ángeles del infierno. A fin de cuentas, acababan con la vida de sus semejantes. En cierta manera, por ese motivo, estaban muy en relación con la Iglesia, porque incluso la propia Iglesia en ocasiones tenía que darles una especie de bulas papales para poder matar sin que cuando ellos falleciesen no fuese su alma al infierno, puesto que están haciendo un servicio vital, un servicio tanto a la sociedad como, en este caso, a la divinidad. Esto antes os lo he mencionado y es muy interesante. Sé que son expertos conocedores de conjuros y hechizos. En muchas ocasiones parten de la propia experiencia de las brujas, en donde
Esos conjuros y hechizos lo único que lo van a usar es para una parte concreta del momento antes de acabar con la vida de la persona. Luego os relataré un poquito todo ese proceso y entenderéis dónde viene la parte de esos conjuros y esos hechizos. Por supuesto, eran perfectos conocedores del cuerpo humano. ¿Y por qué digo esto? Porque, a fin de cuentas, van a acabar con la vida de esa persona, sea niño, niña, hombre, mujer, anciano o anciana, de un certero golpe. No podía ser ni de 2 ni de 3, de uno solo. Y además, en la base de la nuca. Tenían que conocer perfectamente el lugar donde asestar el golpe mortal con esa maza, no la que habéis visto, sino una más pequeñita, y que esa persona deje de sufrir. Vuelvo a incidir en esa idea que va a ser la clave para entender este oficio. No debe de sufrir más esa persona. ¿Qué no son? Pues no son curanderos y tampoco son saludadores. Es decir, ellos no tienen por qué sanar. Aunque en alguna ocasión sí que el mismo acabador puede ser sanador. En el caso de Fulgencio Sevilla en el siglo XVII en Cartagena, en la zona del Albujón, conocemos que era ambas cosas, era saludador, era sanador y era también acabador, pero no tenía por qué, eran dos figuras totalmente distintas. Por supuesto no son médicos, no se dedican a eso y en muchas ocasiones los acabadores los encontramos con oficios que para nada tienen que ver con la medicina. Por ejemplo, albañiles, fruteros, cosas así. Tampoco son animeros ni auroros. Estos oficios que os estoy mostrando son muy antiguos. Los auroros, por ejemplo, están a punto de extinguirse. No sé si alguno de vosotros conoce alguna cofradía. En Alhama de Murcia creo que queda alguna cofradía de auroros. En el campo de Cartagena, en Pozo Estrecho, hay actualmente otra cofradía de auroros. Y recordemos solamente que son las cofrades que se encargan de, mediante unos cánticos, rezar para las almas de la familia a la que se están realizando esos rezos, esos cánticos, esas oraciones, con la idea de que si hay alguien en el purgatorio, en el más allá, pase directamente o salga de ese purgatorio y entre ya en el supuesto paraíso. No lo vais a leer muy bien, pero aquí tenéis la diferencia entre salutador y auroros. Totalmente lo que más interesante, para que centrarnos un poquito, sería que son personas solitarias, son personas del mundo terrenal y que en cierta manera pueden llegar a controlar ciertos medios, como el agua o el fuego. Ahora me explicaré un poco mejor sobre esto. Os he traído el caso de la zona de Levante, del Ayuntamiento de Algemesí, en 1578. Habla en la Vía de Alcira, dice: 3 ducados que por nuestro acuerdo y mandato diste y pagastes o lo habisteis de pagar y dar a Martín Sáez de Otanza, saludador, que por nuestro acuerdo y mandato vino a esta villa para que saludase a las gentes y ganados de ella, porque habían andado en esta villa ciertos perros rabiosos y ganados, y para quitar sospecha inconveniente que a Debiézate sucedieran, se mandó traer y se le dieron por los días que estuvo en esta villa el trabajo que recibió en ella los dichos 3 ducados. Aquí es un caso claro en donde el saludador, el sanador, es acabador, ¿vale? Insisto, esa sería la única figura que podían tener en conexión. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia.